Allí escapó. Y su centro, el baluarte del mundo protestante, llegó a este continente en el cual yo estoy hablando ahora. Vino a Norteamérica. Aquí es donde hubo la mayoría. Había partes también en África del Sur, partes también en el Nuevo Mundo, en Australia y en Nueva Zelanda, pero la concentración principal, el poder, estaba aquí. Así que, ¿acaso no serían ellos capaces de interpretar estas señales de la mejor manera? Marcos 13:24. Apocalipsis 6, 12, 13, dice exactamente la misma cosa. Miré cuando abrió el sexto sello. Ahora acuérdense, de cuando estudiamos los sellos, y cada sello representa un periodo de tiempo en la historia, y cuando se abre el séptimo sello, eso representa la venida de Cristo. Cada vez, el último acontecimiento, el séptimo, es la culminación de todas las cosas, la venida de Cristo. Así que aquí, cuando Él abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Tenemos un terremoto, ¿ok? El sol se puso negro como tela de luto, hubo un oscuramiento del sol, la luna entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6, 12 a 13. Exactamente lo mismo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Después de la tribulación de esos días, el sol sería oscurecido. Bueno, existió un tal día por esas fechas, más o menos al final de los 1260 días. Sí, hubo un gran terremoto, uno de los terremotos más extraños de todos los tiempos, el gran terremoto de Lisboa, en Portugal. De hecho, ese fue un terremoto que se sintió hasta en el hemisferio del sur, un terremoto muy extraño. Y después, el día oscuro del estado de New England, Nueva Inglaterra, tan familiar para viejos y jóvenes, llegó el 9 de mayo de 1780. A cerca de las 11 comenzó a oscurecerse como si la noche llegara. Los hombres dejaron de trabajar, el ganado regresó a sus establos, las ovejas gimiendo se juntaban en las cercas, los pájaros gritaron y volaban a sus nidos, las aves regresaron a sus perchas. En la noche había una oscuridad tan negra que una persona no podía ver a su mano cuando la levantaba, ni siquiera un papel blanco. De la historia de Weir en New Hampshire, 1735 hasta 1888, librería pública en Boston. Ese es un hecho. El periódico La Crónica Independiente del 8 de junio de 1780 dijo: durante todo el tiempo, una penumbra de melancolía ensombreció la faz de la naturaleza, y la oscuridad de la noche era tan común y aterradora como la oscuridad durante el día. No obstante, había casi una luna llena. Ningún objeto se divisaba claramente. Se necesitaba la ayuda de la luz artificial que, cuando se veía desde las casas de los vecinos o de otros lugares a cierta distancia, aparecía a una oscuridad como la de Egipto en las plagas, una oscuridad impregnable a los ojos. Esos fueron fenómenos muy extraños. Esos son hechos históricos. Estos no son escritos cristianos. Este es un periódico. Los eventos grandes y memorables, la legislatura del estado de Connecticut estaba en sesión y la oscuridad era tan grande que los miembros se quedaron aterrorizados y pensaron que el día del juicio había llegado. En consecuencia, se hizo una moción para levantar la sesión. Y Herschel, el gran astrónomo, admite que el día oscuro del 19 de mayo de 1780 es uno de esos maravillosos fenómenos de la naturaleza que siempre se va a leer con interés, pero que la filosofía, es decir, la ciencia, no sabe cómo explicar. No hubo eclipses, no había razón por la cual un tal evento ocurriera, pero ocurrió. En esa noche la luna era de color rojo, sangriento, pero no daba ninguna luz. Uno no la podía ver, era una luna llena, pero no había luz. Es como si el sol se hubiese oscurecido y la luna no pudiese dejar reflejar su luz. Y luego, las estrellas cayeron del cielo a la tierra el 13 de noviembre de 1833. Así que en la correcta secuencia hubo un terremoto, después hubo el oscurecimiento del sol, la luna se convirtió como sangre y ahora hubo este extraño acontecimiento de una lluvia masiva de meteoritos. 200.000 meteoritos por hora que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Había tantos meteoritos que se podía leer de noche con la luz de los meteoritos. Pero el hecho interesante es que no ocurrió como se ve en este cuadro. Los meteoritos parecían originar de un punto central y de allí se esparcían por todo el cielo. Y normalmente los meteoritos caen sin dirección especial. Así que hubo maravillosas señales celestiales que fueron vistas por los creyentes estudiantes de la Biblia en este continente.
Y en ese tiempo, un hombre llamado William Miller empezó a predicar un mensaje interesante. William Miller, 1782-1849. Ahora, acuerden que a esta profecía se le quitaría el sello, es decir, sería entendida en este tiempo del fin, después de que la profecía de los 1260 días llegaría a su fin, los 3 años y medio. Y él alegaba, según el texto de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y él empezó a calcular esta profecía de los 2300 años, que no había sido calculada anteriormente. Nadie lo había hecho anteriormente, y de repente viene este hombre y lo hace, y en el libro de Daniel dice que se entendería en el tiempo del fin. Daniel 12:4. Y calculó que esta profecía finalizaría en el año 1844 y luego el santuario será purificado. ¿Qué significa eso? Y él pensaba sobre eso y no sabía lo que significaba y pensó, bueno, a lo mejor la tierra tiene que ser purificada. ¿Y cómo se interpretaría eso? ¿Cuándo se purificará la tierra? Cuando Cristo vuelva otra vez. Y él se dice, a lo mejor en el 1844, Cristo volverá otra vez. Pero por supuesto hay otro verso que dice, el día y la hora de su venida, nadie sabe. Mateo 24:36. Pero él, habiendo estudiado esto y sabiendo que la primera parte de esta profecía, refiriéndose al Cristo, se ha cumplido exactamente y hasta estorbado el conocimiento judío de esta profecía, hizo que ellos de hecho pusieron una maldición o un decreto contra el estudio de esta porción de la Biblia. Bueno, a lo mejor el resto de la profecía era también muy importante y él empezó a predicar sobre este asunto. Ahora, si él hubiese entendido lo que la profecía quería decir cuando hablaba del santuario, a lo mejor hubiera relacionado esto a lo que ocurría en el santuario terrenal, que sirve de prototipo en la Biblia para el santuario celestial. Y él hubiera llegado a la conclusión de que en el 1844 hay un cambio de énfasis hacia un tiempo de juicio. En otras palabras, el adversario recibe su oportunidad para organizar un reino, y este es el periodo del juicio final, casi como el antitípico día del Yom Kippur, y al mismo tiempo habría un mensaje de Dios para contrarrestar esto. Así que en el periodo de los 1840, un grupo de personas que se llamaban creyentes en el advenimiento o adventistas, es decir, ellos eran personas que creían que la venida de Cristo era inminente, y que Él vendría en el 1844 o por ese tiempo, y cuando Él no vino, ellos se quedaron profundamente decepcionados. Ahora, ¿quién eran estos creyentes adventistas? Ellos eran cristianos de todo tipo de denominación cristiana que existía en ese entonces. De hecho, ellos incorporaban unos 200 ministros de culto con gran parte de sus congregaciones que estaban esperando por esta venida de Cristo. Y se burlaban de ellos, pero ellos basaban su decisión en un estudio de Miller que parecía tener fundación muy sólida a nivel bíblico y profético. Pero Cristo no regresó y hubo una gran decepción, y este movimiento se disipó, excepto por una parte central de ellos que continúa a estudiar la Biblia. Ahora, si Dios tiene una iglesia, ¿cómo la podemos encontrar? ¿Qué decía la gente? En ese entonces había más de 300 denominaciones diferentes en Norteamérica, y se nos dice que hoy en día hay literalmente miles. El periódico Newsweek de 1994 llama a la explosión del interés en la religión la búsqueda por lo sagrado. Y así, en nuestro tiempo, ha habido una gran búsqueda por la verdad. Y según el periódico Time, en la sección de religión, los grupos religiosos están explotando. Y en los 90 había 1.187 fees, y en nuestros tiempos hay más de 2.000 fees. ¿Y cómo sabe uno quién tiene la verdad? Y un libro llamado Controversia Religiosa, que es una correspondencia amigable entre una sociedad religiosa de protestantes y un estudioso católico romano. Este es un libro escrito por el reverendo John Milner.